que no nos conocen, Virginia Forace, Lourdes Gasillón, nosotros venimos en representación de un grupo de investigación amplio que tiene una larga trayectoria, dirigido por María Coira y codirigido por Rosalía Baltar, radicado en el CELEIS, en la Facultad de Humanidades. Y bueno, a lo largo de todos estos años se han desarrollado varios proyectos de investigación. En el caso del proyecto actual, que entró en vigencia este año hasta el 2021, que tenemos el título, Avatares de la Cultura Literaria Escrita 5, Emergencia, Consagración y Retracción de la formación de imaginarios sociales a la pérdida de impacto en la esfera pública. Ya en el título tenemos las claves fundamentales. Primero, este proyecto ha pasado por diferentes fases en las cuales va madurando periodo tras periodo, ¿no? Este es el quinto. Si bien la hipótesis se mantiene con algunas reescrituras y reformulaciones, también con algún ingreso o egreso de algunos integrantes del proyecto, bueno, es un proyecto que es de largo aliento y además, como vemos, también abarca un periodo temporal importante, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros vamos trabajando autores y textos que algunos comenzamos más o menos el periodo fines del siglo XVIII, más que nada comienzo del siglo XIX, de ahí hasta el siglo XXI. Además de la gran cantidad de integrantes, hay un gran volumen también de autores y textos en los cuales trabajamos. Y en este título figuran los principales ejes en los que nosotros pretendemos centrarnos y vamos profundizando proyecto tras proyecto. Son estos tres procesos que hemos denominado emergencia, consagración y retracción. Acá lo que vemos e intentamos es un análisis diacrónico, contrastivo, comparativo, ¿sí? Centrado fundamentalmente en literatura argentina y más que nada en textos narrativos, si bien también hay incursiones en el teatro o en otros géneros. Por ejemplo, en el primer periodo, que es la emergencia. ¿Qué queremos decir? Fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, la literatura, y ahí está una de las bases fundamentales del proyecto, tal como la conocemos o se fue definiendo a lo largo del tiempo, no era la misma, ¿sí? En la zona del Río de la Plata, que es la zona en la que nosotros estamos centrados fundamentalmente. Hay un proceso particular de representación y de consolidación. Entonces, esta primera etapa del hecho literario se está conformando, ¿sí? Hay crónicas, hay sobre todo incursiones en lo periodístico, en lo político del momento, ¿sí? Y los géneros literarios no estaban definidos, tal como después, sobre todo de la erupción del romanticismo, se fueron definiendo mucho más. Entonces, esa primera etapa de emergencia, de primeros intentos, ¿sí? Después viene una derivación o reafirmación con ensayos de novelas, si se quiere, y ahí algunos de los integrantes trabajan sobre todo novelas escritas por mujeres, ¿sí? Y la problematización de esta figura de autor femenino que a veces adopta la travestización. Entonces ya se empiezan a consolidar la figura de autor, la figura de lector, que en eso también el proyecto se centra, ¿sí? La política de escritura, la política de lectura. Es importante también remarcar que si bien nos centramos en el hecho literario, en la literatura, no dejamos de lado el contexto, ¿sí? Tanto de producción como de recepción. Entonces, como lo concebía Tiniano, por ejemplo, la serie literaria entra en relación con la serie histórica. Y después de esta etapa, ¿no? Que sería ya siglo XIX, pasamos en el siglo XX con lo que hemos denominado la consagración. Consagración del hecho literario, de los géneros, ¿sí? Hay consagración de géneros, hay una fe en la palabra escrita, en la literatura,
tenemos el ensayo de indagación nacional, la denuncia, el valor de la palabra, la influencia también, como hemos ido viendo en realidad a lo largo de todo el proceso, de los modelos europeos, ¿sí? Que aquí adquieren singularidades, pero bueno, entonces la figura del autor y del lector ya en el siglo XX tiene una consolidación y una presencia mayor, para pasar a lo que hemos denominado la retracción, ¿sí? Que sería ya el siglo XXI, y ahí tenemos la narrativa post-dictadura, ¿sí? Que algunos de nuestros integrantes trabajan, con la presencia del síntoma, del trauma, del cuerpo, de la historia, de una imposibilidad de contar, de una representación diferente que empieza a cuestionarse, ¿sí? Por ejemplo, el valor propio de la representación. Si bien la mirada está en lo real, hay una autoconstrucción y una reescritura ahí muy particular, en las crónicas también. Está el punto de vista, nuevas textualidades que ingresan y los géneros que también adquieren otra entidad, si se quiere. Bueno, lo que queríamos destacar también de nuestro grupo y del proyecto, ¿sí? Acá tenemos la hipótesis y el tema fundamental, tiene que ver con las relaciones del proyecto hacia el afuera, ¿sí? Que es importante, ¿sí? Además de formar parte de otros proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, con un convenio con la Universidad de Macerata, con Amanda Salvioni y Rosalía, tienen un convenio de intercambio, o en el caso de Virginia y Rosalía, que están en relación con gente de la Universidad de La Plata, ¿sí? De historia, en mi caso también con gente de historia de aquí de Humanidades, Bartolucci Favero. También tenemos una publicación, ¿cómo? Ya cierro, del primer proyecto, por favor. Y lo último que quería contar es nuestras publicaciones. A lo largo de este tiempo hemos tenido libros, publicaciones digitales y una revista de nuestro grupo que se llama Estudios de Teoría Literaria, en la que no solamente se publican textos de gente de letras, ¿sí? También de otras disciplinas. Es una revista ya consolidada, indexada, que tiene un alcance, una proyección internacional, ¿sí? Ya llevamos 8 años en la web. Bueno, y el segundo proyecto, lo comento más rápido, tiene otra particularidad, que es un proyecto orientado hacia la semiótica, ¿sí? Y en ese proyecto formamos parte algunos de los integrantes de Estudio de Teoría Literaria y también como Clara Lucifora, que pertenece a Semiótica del Discurso, que ya presentaron hoy. Entonces es un proyecto nuevo que empieza este año, ¿sí? Y nuestra idea es ir consolidándolo, obviamente trabajándolo y reformulando. Sobre todo nuestro objetivo y el tema principal tiene que ver con la duplicidad, la idea de duplicidad, es decir, esta relación entre lo dicho y no dicho, y centrarnos en los procedimientos de esa duplicidad, en objetos culturales diversos. Algunos de nosotros vamos a trabajar la prensa más de tipo satírica, política, de mediados del siglo XX, otra integrante de los años 80 del siglo XX, o también lo que se ha dado en denominar las mitologías digitales del siglo XXI en la web, ¿sí? Y cómo hay ciertos procedimientos que se usan, ¿sí? ¿Qué uso semiótico hay de esos procedimientos? La mentira, la ironía, la ambivalencia, etc. Y cómo va cambiando la configuración. Si bien los procedimientos son los mismos, como paulatinamente hay una variación en intereses, en cuestiones de poder que van ingresando, ¿no? Además de la hibridación de géneros o la imbricación entre el texto escrito y las imágenes, por ejemplo. Eso es fundamentalmente en ese proyecto de semiótica y bueno,
La metodología es la misma, como se utiliza en todas las humanidades, en los estudios de humanidades, y los vínculos son los mismos. También tenemos relaciones con la Asociación Argentina de Semiótica, en la que estamos participando de congresos y vinculándonos para intercambiar, ¿no?, lo que vamos estudiando. Bueno, muchas gracias.